Hola amigos, de nuevo nos encontramos en este espacio que hemos creado para hablar sobre el emprendimiento, sobre desarrollo emprendedor, desarrollo empresarial y desarrollo personal. Antes que nada, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por estarnos siguiendo, ya sea suscribiéndose a nuestro canal o a través de nuestras redes sociales. Si aún no te has suscrito, es muy sencillo, simplemente da clic abajo de este video donde dice suscribirse y automáticamente tendrás todas las notificaciones de los nuevos videos que publiquemos. En el video anterior hablábamos sobre Design Thinking. Si aún no has visto ese video, pues ve y da clic acá arriba. Y hablábamos de esa metodología que hoy se está tomando el mundo o que hace rato viene implementándose para el desarrollo de diferentes procesos que tienen que ver con el emprendimiento y la innovación. Y hablábamos que esa metodología tiene esencialmente 5 pasos. Recordémosla. Empatizar, clarificar o definir, idear, prototipar y evaluar. Y en el video de hoy, pues vamos a hablar de esos 2 primeros pasos, de los pasos de empatizar y de los pasos de definir. ¿Y qué es lo que pretendemos con ese espacio de empatizar y definir? Pues lo que perseguimos es descubrir. Pero tú te preguntarás, ¿descubrir qué? ¿Qué es lo que necesitamos descubrir? Pues la respuesta es muy sencilla. Descubrir las necesidades del cliente, del usuario, describir sus medios, en qué medio se desenvuelve, su estado, cuáles son esas relaciones y esas condiciones externas e internas que lo están afectando para poder entender muy bien el problema que va a ser objeto de nuestro proceso de diseño o de nuestro proceso de solución. Este paso, el de empatizar y el de definir, es decir, el paso de descubrir, es un elemento esencial, clave dentro de la metodología del design thinking. Porque si no descubrimos realmente el problema, pues vamos a desarrollar las siguientes etapas en unos elementos o con unas características que no son realmente las que requiere el cliente. Esta es unos pasos que requieren tener sobre todo mucho enfoque y mucha sensibilidad. Hay que saber quitarse las gafas propias y ser capaz de ponerse las gafas del usuario y del cliente, es decir, de ver el mundo es a través de sus ojos. Recordemos que un poco la palabra empatizar siempre la hemos relacionado con esa famosa frase de ponerse en los zapatos del otro. Pues efectivamente es esa habilidad, la habilidad de la empatía, la habilidad clave que nosotros necesitamos desarrollar para poder lograr esos objetivos claros y esenciales dentro de este proceso. Y en esta fase de empatizar, de definir, es decir, de descubrir, necesitamos, aparte de tener esa habilidad de empatizar, desarrollar 2 características esenciales. La de comprender, es decir, definir bien el problema, como se los decía anteriormente, aclarar muy bien quién es el usuario, saber priorizar esas necesidades o esos elementos y esa información que vamos a recibir por parte del usuario. Por eso es muy importante, como lo decimos nosotros, hackear nuestro cerebro, es decir, tenemos que quitarnos de nuestro cerebro todos esos prejuicios, todos esos paradigmas que nosotros tenemos, porque como nos estamos poniendo los lentes del usuario, tenemos que adquirir es su manera de pensar y entender el mundo es a través de su perspectiva. Por eso es necesario entender muy bien ese problema. Albert Einstein tiene una frase o dijo en algún momento una frase que a mí me encanta para ilustrar este momento y es que la formulación de un problema es más importante que su solución. ¿Y por qué diría esto Einstein? Pues porque efectivamente, si no entendemos bien el problema, pues nuestra solución no va a ser la que está esperando el usuario, la que está esperando el cliente. Por lo tanto, entender el problema es clave y es elemento esencial. Y es quizás uno de los talones de Aquiles de los que utilizan esta metodología sin profundizar mucho sobre ella. Y es que muchas veces diseñan el problema o diseñan el reto desde un escritorio, no entran en contacto con el usuario, no entran en contacto con el cliente, por lo tanto la solución que diseñan es a partir de lo que ellos creen que es el problema, pero realmente en el medio, en la sociedad, afuera, en la calle, el usuario, el cliente está percibiendo el problema desde otra perspectiva o desde otra necesidad.
Entonces, el elemento clave importante dentro de esa empatía, comprender. Y segundo elemento, saber observar. ¿Observar qué? Pues observar es poder analizar muy bien el problema, poder analizar todas esas variables que interfieren o que intervienen en esa definición del problema. Observar también significa un poco hacer lo que nosotros denominamos vigilancia tecnológica o análisis o un análisis de benchmarking, es también entender cómo otras empresas, otras personas, otros diseñadores han tratado de solucionar el mismo problema o están enfrentando el mismo problema para también entender un poco desde sus metodologías, desde sus soluciones, desde sus aplicaciones, qué elementos pues efectivamente no están siendo bien aceptados por el cliente, bien aceptados por el usuario, porque ahí es donde también se da ese espacio para nosotros poder innovar y poder generar diferentes soluciones. Entonces, como les decía, en esta fase es muy importante hackear nuestro cerebro, quitarnos nuestras gafas, ponernos las gafas y las gafas y los zapatos del otro. Y es como, imagínense en un CSI, imagínense en una de estas series de detectivescas, y es básicamente ser capaces de no contaminar esa escena del crimen con nuestras ideas, con nuestros paradigmas, con nuestros prejuicios. Tenemos que irnos absolutamente en blanco, absolutamente limpios para poder recibir y analizar muy bien la información que nos presenta nuestro usuario, nuestro cliente. Y esta fase de empatizar, de definir, es decir, de descubrir, pues también tiene, digámoslo, unos elementos o unos aspectos claves que son esenciales entender. Lo primero es clarificar, ya les decía en algún momento, es aproximarse realmente al problema o a la situación que estamos por enfrentar. Conocer muy bien el cliente, conocer muy bien nuestro grupo objetivo. Cuando nos contratan o cuando nos enfrentemos, digámoslo, a un reto, es también entender muy bien quién es esa empresa que nos contrata para que le orientemos un proceso de design thinking o si nosotros lo estamos haciendo para nuestras empresas, entender muy bien quién es nuestro cliente, es decir, clarificar y limpiar muy bien como toda la información para poder entender cuál es el grupo objetivo, cuál es el alcance y cuál es el objetivo de lo que nosotros pretendemos hacer dentro de esta metodología. La segunda etapa podríamos llamarla como de explorar y es ya donde entramos realmente a profundizar, a entender todos y cada una de esas variables que realmente están influyendo en la situación. Ahí es donde tenemos que ser mucho más empáticos, mucho más claros, haber hackeado mucho más nuestro cerebro y es un elemento esencial ahí. Luego de clarificar, de explorar, pues viene la fase de procesar y es procesar precisamente, valga la redundancia, toda la información que recibimos, empezar a determinar cuáles son esas variables claves, cuáles son esos aspectos claves que son esenciales en ese juego, en ese proceso de diseño, que son elementos que sine qua non el cliente o el usuario no requiere para poder tener incorporada dentro de la solución que nosotros vamos a diseñar. Y después de procesar toda la información y definir muy bien esas variables claves, pues entonces tenemos que definir o categorizar lo que nosotros llamamos esas variables de diseño. Es decir, cuáles son esos elementos que sí o sí requiere nuestro cliente, que sí o sí requiere el usuario, que sí o sí se requiere incorporar en la solución. Es definir muy bien dónde vamos a poder concentrarnos realmente y tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en el diseño de la solución y en la generación de las ideas, que son las fases que vienen posteriormente. Entonces, luego de procesar, vuelvo y lo digo, toda esa información es definir cuáles son esas variables claves de diseño que no podemos desvirtuar o que no podemos dejar por lado, por fuera del proceso en la construcción de la solución. Y luego de entender todos estos elementos, de clarificar, de explorar, de procesar y de definir, pues viene la construcción del reto, es decir, definir de una vez ese enunciado que reúne todas esas características y que van a ser, digámoslo, esa pregunta poderosa, esa pregunta orientadora, ese reto que nosotros vamos a solucionar a través de nuestras etapas posteriores dentro de la metodología de Design Thinking. ¿Ok? Entonces eso es lo que tiene que ver con esas dos primeras fases, de empatizar y de clarificar muy bien
todos estos elementos. Pero ustedes se preguntarán, Mauro Higuita, ¿cómo hacemos eso? Es decir, ¿cómo podemos nosotros realmente generar un proceso de empatizado y de definición en ese proceso? Y digamos lo que existen una serie de herramientas que se han creado para eso. Acá están presentadas algunas de muchas herramientas que existen, pero les puedo mencionar que son como las más interesantes que yo he encontrado. Está Six Blocks Question y es hacernos preguntas alrededor de alguna historia de la situación, de preguntas cuáles son los factores desencadenantes, quiénes son los actores que intervienen en el problema y en la solución, cuáles son las áreas, quiénes son los usuarios, cuál es el futuro que se pretende alcanzar. Entonces es una estrategia o es una metodología o es una herramienta más bien muy interesante para realizar estos procesos de empatizar y definir. Otra es el diseño de un arquetipo usuario, es decir, pensar quién va a ser nuestro usuario, empezar a definir un poco las características y comprender un poco de esos. Otro ejercicio muy interesante, otra herramienta es hacer un proceso de inmersión, es decir, es jugar un poco al jefe encubierto, al personaje encubierto, es una metodología o es una herramienta muy utilizada. Otra desarrollada por nuestros amigos de Open Minds, Empathy Cards, también es una herramienta poderosísima que nos permitirá desarrollar estos procesos de empatía, sobre todo aquellos que también están utilizando esa famosa herramienta del mapa de empatías, pues puede complementarse absolutamente con esto. Otra herramienta que es supremamente utilizada, a veces demasiado quizás mal utilizada, es la entrevista, porque muchas veces nos acercamos al entrevistado con una posición muy inquisitiva, una posición absolutamente incómoda. Hay que saber abordar estos procesos de entrevista. Entonces es otra herramienta que sirve para esta fase de empatizar y definir. Historia Points es otra metodología poderosísima y es empezar a que tu usuario te cuente una historia acerca de su experiencia frente al problema, frente a la situación que estamos diseñando como reto y a partir de ahí empezar a identificar algunos elementos claves y empezar a entender cuáles son esos factores que generan frustración, que generan dolor, que generan angustia, que generan algún trabajo para el cliente y para el usuario, donde podemos entrar a trabajar. Otro es el diseño de un mapa de experiencia de usuario, es empezar a desarrollar un poco cada uno de los pasos que da el usuario en la experiencia de utilizar nuestro producto, nuestro servicio, por ejemplo, y empezar a identificar ahí aspectos que pueden ser generadores de mejora, de innovación, etcétera. Y otra que les podría presentar es el análisis de tendencias, que nos permite también generar cómo hacia dónde va, cómo va a impactar ciertas tendencias. De hecho, ya hicimos un video sobre análisis de tendencias. Si aún no lo han visto, valga la cuña, pues pueden darle clic acá y ahí podrán observarlo. Es una herramienta poderosísima que aquí está presentada en un video muy corto. De antemano, si alguno de ustedes quiere que profundicemos en alguna de estas herramientas, es muy sencillo. Dejen su comentario en cuál de estas herramientas quieren que profundicemos y podemos realizar un video acerca de la misma. Entonces, como conclusión, bueno, y hay una herramienta final, acuérdense que hablábamos de construir el reto, pues hay varias metodologías y acá presentamos una y es formular una pregunta clave, una pregunta poderosa, cómo podemos luego poner un verbo, definir el tema u objetivo, cuáles son las características, para qué definir el usuario, un verbo inspirador y un propósito inspirador. Si quieres también que profundicemos en esta herramienta, pues déjanos tu comentario y podríamos hacer un video explícito acerca de cómo diseñar retos o cómo formular problemas de diseño. Y como les decía entonces, para concluir, esta es una metodología poderosísima y entonces en estas dos primeras fases de empatizar y de definir, pues básicamente lo que buscamos es comprender, observar y definir. ¿Comprender qué? Comprender para definir bien el problema, observar para analizar el problema con todas sus herramientas, con todas sus vertientes, con todas sus variables, con todos esos elementos que interfieren o que intervienen dentro de ese proceso y finalmente definir el tiempo, definir en qué momento vamos a realizar toda esa etapa de diseño, definir cómo vamos a hacer la etapa de ideación, cómo vamos a hacer la etapa de prototipado, cómo vamos a hacer la etapa de evaluación y definitivamente entender muy bien y definir claramente lo esencial, el reto que va a ser nuestro reto de diseño.
¿Ok? Muchas gracias por su atención. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Mauro Higuita en Facebook o Play Consulting, o en Twitter, @Mauricio Higuita o @Consulting Play. Cualquier inquietud la pueden dejar en nuestros comentarios. Recuerden suscribirse y nos vemos en una próxima ocasión en donde podamos conversar sobre la tercera etapa de Design Thinking, que es la de ideación. Nos vemos. Hasta pronto.